Con pancartas como esta, en Casa de Herrero, Asadón de Palo, el Comité de Huelga del Ministerio de Trabajo inició el cese de actividades. Acá y a nivel nacional se sellaron las oficinas para que no pudieran ingresar ninguno de los funcionarios en aras de garantizar el derecho de huelga que tenemos todos los servidores de la entidad. La ministra de Trabajo respondió a los bloqueos que hicieron los trabajadores en las sedes. En ninguna parte de la legislación privada ni pública dice que los huelguistas tienen el derecho a bloquear el ingreso a las instalaciones. Este ministerio tiene que trabajar y garantizar la misionalidad de prestación del servicio público. La huelga es a nivel nacional. Las instalaciones del ministerio en 32 direcciones territoriales, 156 inspecciones municipales, 3 oficinas especiales y la oficina del nivel central entraron en cese de actividades, cierre total de atención al público. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo le exigen a la ministra Gloria Inés Ramírez que se cumplan los acuerdos. Estamos solicitando el cumplimiento de los acuerdos sindicales que se firmaron en el año 2023 respecto a una política clara de teletrabajo, un tema con las cajas de compensación, quejas que hemos presentado, el tema de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, donde las instalaciones y condiciones de trabajo no son las adecuadas, una bonificación que nos tenían que cancelar en el mes de marzo y que a la fecha no nos han cumplido. La ministra le responde a sus funcionarios. En el acuerdo se planteó una bonificación extralegal por una vez del 25%. El año pasado hicimos todas las gestiones y el 28 de diciembre logramos pagar esta bonificación. Para este año la bonificación sería del 50%. Ustedes saben que hay dos situaciones nuevas que se han dado y ha sido la supresión justamente por la Corte Constitucional de los ingresos que tenía la nación producto de las regalías. Esto afecta claramente de 27 billones que recogería la nación, bajó a 8 billones, lo que afecta también el presupuesto, digamos, de la nación. La ministra solicitó a sus funcionarios hoy suspender la huelga. El comité de huelga del Ministerio de Trabajo se opuso y seguirán hasta que se cumplan los acuerdos pactados. En Cali, funcionarios del Ministerio de Trabajo también se unieron a las huelgas indefinidas. Son cientos de trabajadores adscritos a la dirección territorial. Algunas personas llegaron para acceder a los servicios del ministerio, a hacer sus peticiones, a buscar ayuda, pero se tuvieron que devolver. Red Más Noticias es Cali. Red Más Noticias es Cali. Pues mire, centenares de funcionarios públicos adscritos a la Dirección Territorial del Valle del Cauca del Ministerio de Trabajo cerraron sus puertas. Los principales afectados, quienes debían hoy llegar a hacer denuncias. Las diferentes seccionales del Ministerio de Trabajo en Colombia comenzaron cese de actividades indefinido y los primeros perjudicados, los trabajadores con derechos vulnerados. Necesito hacer una diligencia de mi empresa que me quiere despedir y en mi estado de embarazo vine aquí al Ministerio del Trabajo y me encuentro que está cerrado totalmente. No sé qué hacer, pues me siento desamparada porque no sé a dónde ir y entonces pues no sé qué hacer. Tremenda fue la sorpresa para Angélica, pero para los funcionarios de este ministerio, sus preocupaciones también son importantes. Comenzamos la huelga, la cual es imputable al empleador por incumplimiento al acuerdo colectivo que está vigente entre la administración y los funcionarios del ministerio. En este momento nos encontramos con un incumplimiento sistemático de los acuerdos sindicales o los acuerdos colectivos a los cuales hemos llegado de manera anticipada con otros gobiernos. Teníamos obviamente unas grandes expectativas frente al gobierno actual con el cumplimiento de los acuerdos, pero hemos encontrado puertas cerradas. Sin atención al público, con las puertas cerradas y sin el servicio para atender ningún caso o expedir documentos, su protesta se mantiene. Y la invitamos de manera permanente que nos escuche, que nos atienda, así como ella se reúne de manera permanente con otras empresas donde hay conflictos laborales, que nos atienda de esa misma manera a nosotros, porque realmente el ejemplo comienza por casa. Son centenares de trabajadores a nivel Cali y esperan junto a los más de 2.300 funcionarios del país ser escuchados. Pues vean ustedes, no hay plazo que no se cumpla, se llegó la hora cero para la huelga de los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Es una gran paradoja, lo hemos dicho y así lo enfoca la mayor parte de la gente. ¿Cómo es posible que en el Ministerio del Trabajo haya una huelga, pero más aún,
¿cómo es posible que a una ministra sindicalista que viene de la entraña de las prácticas de los sindicatos le salga una huelga y termine estallándole en su propia cartera una huelga? Eso digamos que es lo anecdótico, no es para nada superfluo, eso trae serias implicaciones políticas, pero vamos al fondo del asunto, a lo que va más allá de la forma, y es el contenido de esta huelga y si será susceptible de ser resuelta prontamente. Acuérdense ustedes, una huelga de estas significa no solamente el cierre de las oficinas, sino incluso el que no puedan trabajar. Esa es la idea de los que han ido a huelga. Los colegas que no han suscrito la huelga, que no puedan trabajar desde sus casas. Cierre de oficinas, no expedición de certificados, no recepción de documentos, es decir, un colapso del Ministerio del Trabajo. Las causas. Recuerden ustedes que nosotros reseñábamos en este noticiero que los trabajadores del Ministerio del Trabajo son unos empleados que al compararlos con el resto del sector público tienen varios rezagos. Rezagos en su salario, rezagos en sus primas, rezagos en su remuneración y sus condiciones laborales en términos generales. Y vienen desde tiempo atrás tratando de cerrar esa brecha, tratando de ponerse a la par con los empleados de otras ramas del sector público. Por eso tienen demandas o llamados, solicitudes, no quiero decir demandas legales, sino solicitudes desde más o menos el año 2013. Y es esa cantidad de solicitudes las que pusieron frente a la ministra del Trabajo y llegaron a supuestamente un acuerdo hace unos cuantos meses. Pues bien, se les agotó la paciencia porque ese acuerdo logrado con la ministra en el año pasado, en el año 2023, no se ha cumplido. La ministra ha dicho que se ha cumplido más del 60% de lo acordado a mediados del año 2023. Los trabajadores han dicho no se ha cumplido ni el 10% de lo que acordamos, que insisto, abarca 10 años de incumplimientos. Y ante esa brecha y esa discrepancia, pues se van los trabajadores o se han ido ya a la huelga. ¿Posibilidades de solución? Habrá que ver. Porque buena parte de esto, como decíamos, tiene que ver con aumentos de primas, aumentos salariales, primas extraordinarias y en este momento, lo hemos reseñado también, no hay caja suficiente en el gobierno, no solo en el presente, sino que se le ha ido recortando las fuentes de recursos públicos por distintos motivos, incluido un recaudo que en los primeros 4 meses de este año ha sido 10% inferior al del año anterior. Es decir, el palo no está para cucharas, no hay plata para tanta gente y en ese contexto a la ministra sindicalista le estalla una huelga cuya solución no la tiene toda en sus manos.